Hola nuevamente a todos, bienvenidos al curso de Introducción a Python. Esta es la lección número 3. En esta lección les voy a explicar los tipos de datos con los cuales vamos a construir diferentes tipos de programas. En la lección anterior construimos nuestro primer programa y lo que hacíamos era básicamente invocar una función print que conectaba un string, en este caso hola mundo, y nos lo desplegaba en terminal. Bueno, ahora necesitamos saber qué otros tipos de datos podemos operar. Cuando construimos ese primer programa, el tipo de dato era un string, una cadena de caracteres, pero el lenguaje de programación general tiene muchísimos más tipos, y en particular Python. Entonces Python se pueden dividir de forma amplia en 5 tipos de datos: números, cadenas de caracteres, listas, tuplas y diccionarios. Esos son los tipos de datos más importantes en Python. Voy a hacer especial énfasis en listas, tuplas y diccionarios porque realmente son tipos de datos que no se encuentran normalmente en otros tipos de programación, que nos permiten operar en forma de conjuntos ordenados o no ordenados diferentes variables, y son realmente útiles, son los que más se utilizan a la hora de programar en este lenguaje de programación. Les dejo en la presentación el vínculo para que ustedes lean toda la información respecto a los tipos de datos. Es importante que ustedes como programadores no solo entren en hands-on directamente a hacer código, sino que tengan un acercamiento previo a la documentación de cada lenguaje. Y esta documentación les va a enseñar no solo la teoría respecto a los tipos de datos, sino también cómo operarlos de forma correcta. Entonces les recomiendo ampliamente que por favor vayan a la documentación de Python y exploren más en profundidad cada uno de los elementos de este lenguaje de programación. Bueno, vamos a ir nuevamente a Visual Code. Yo ya tengo aquí creado un archivo datatypes.py para que ustedes lo creen también en su ambiente. Como siempre, cualquier documento Python tiene que empezar, y es una buena práctica, con su docstring, y en este caso este archivo es para explicar los tipos de datos básicos en Python. Vamos a empezar por los tipos de datos más clásicos, por decirlo de alguna forma, que son números. Cómo yo represento números en Python. Tengo una forma que es a través hay dos tipos en general de números, números enteros, y hay números flotantes que representan básicamente los reales, y los números enteros que representan, como su nombre lo indica, los números enteros. Entonces voy a utilizar lo que ya utilizamos de mi primer programa en Python, que es la función print, para enviar este primer tipo de datos, en este caso un 0, a terminal. La forma de ejecutar una sola línea de código en este entorno de desarrollo es seleccionar o pararse sobre la línea de código y Shift y Enter, y ese es el hotkey para ejecutar una sola línea de código y no tener que ejecutar todo el archivo completo. Entonces vamos a ejecutar solo esa línea de código, print 0. Aquí se abre la terminal y lo que estamos ejecutando es print 0, y lo que vemos acá básicamente es ese 0. Lo interesante acá es que ese 0 es interpretado, es asignado a una de las posibles clases de tipos de datos en Python. Este caso es el tipo int. Vamos a hacerle un type 0, esta línea de código que ustedes ven acá. Vamos a ejecutarla con la función type. Yo lo que puedo hacer es saber cuál es la clase de un tipo de dato en Python. Vamos a ejecutarlo, y al ejecutar type 0 lo que veo es que él está interpretando ese 0 como un elemento de la clase entera. ¿Listo? Int. Los números enteros pueden ser negativos, por supuesto, como -14, o puede ser un número muy grande. Realmente en la versión Python 3.7 los números enteros pueden ser de cualquier tamaño, no hay límite, a diferencia de la 2.7 donde sí hay un límite. En Python 3.7 solo están limitados por la memoria disponible, con la memoria que ustedes cuentan en su computador. ¿Listo? Ese es el primer tipo de dato básico en Python. El segundo es cómo represento números, pero con punto flotante, lo que conocemos en matemáticas como los números reales.
Para utilizar decimales utilizo como símbolo separador el punto y no la coma. Esto es muy importante porque les puede generar un error de sintaxis. Vamos a ver errores más adelante, pero en este momento queremos aprender cómo es la sintaxis correcta. Entonces utilizamos el punto como separador decimal. Aquí vamos a imprimir el número 1.9 y vamos a conocer cuál es el tipo en Python, qué tipo de dato asocia cuando yo utilizo un 1.9 como dato. Él asume que es de la clase flotante. Entonces todos los números en Python que sean reales van asignados a la clase float. También cuando utilizo números muy grandes o quiero representar un número con su notación científica, puedo utilizar la letra E, que representa que está multiplicado por 10 a la n, donde n es el número que sigue después de la e. Por ejemplo, aquí tengo 4e a la 7, que representa 4 por 10 a la 7. Vamos a imprimirlo y él me lo imprime como 4 seguido de 7 ceros. ¿Listo? Nuevamente quiero saber cuál es el tipo de dato que se asoció a ese 4e a la 7. Tiene que ser de tipo float, muy bien. También puede ser números con potencias negativas, es decir, 4 por 10 a la menos n. En este caso, por ejemplo, tengo 4 por 10 elevado a la menos 4. Es 0.004, como se esperaba. Si yo hago el type, va a ser de tipo flotante. Y bueno, aquí nace una pregunta: ¿cuánto es el tamaño máximo que permite? ¿Cuál es el número más grande que se puede escribir en Python? Según la documentación, Python sigue el estándar IEEE 754, que es una representación cada número se representa con 64 bits. Eso me permite una representación o un número de tamaño máximo de 1.8 por 10 a la 308, que es un número bastante grande. Cualquier número por encima de ese va a ser representado como infinito. Vamos a hacer el ejemplo. En este caso voy a imprimir 1.81, que piense que es mayor que 1.8 por 10 elevado a la 308. Y acá lo que ustedes pueden ver es que él no es capaz de imprimir ese número, realmente ni siquiera lo está almacenando en memoria, sino que lo representa como infinito. Bueno, eso respecto a los números flotantes, a los números reales y a los números enteros. También en Python, y esto es una diferencia con otros lenguajes de programación, se permite la representación de números complejos. Para algunas funciones matemáticas esto facilita mucho la programación científica. Los números complejos, como ustedes saben, tienen una parte real y tienen una parte imaginaria que va representada con una J. Eso es notación matemática, eso ya es así, no viene de Python, sino viene de la notación matemática. Entonces, por ejemplo, acá estoy imprimiendo el número complejo 2 más 3J. La parte real es 2 y la parte imaginaria en este caso es 3. Vamos a hacer la impresión. Cuando yo le haga el type, este dato lo está representando Python como de la clase complex. Eso quiere decir que es un número complejo, lo está viendo como un número complejo. Nuestro siguiente tipo de datos son las cadenas de caracteres o strings, con las cuales nosotros podemos escribir palabras o texto. Siempre que yo estoy tratando de representar o asignarle a una variable o tratando de imprimir un texto, tengo que delimitarlo por comillas. Las comillas pueden ser dobles, que es lo recomendado por el estándar, o comillas simples. ¿Listo? En ambos casos funciona. ¿Listo? Por ejemplo, acá voy a imprimir: yo soy un string. Estoy usando en este caso comillas dobles. En este caso yo también soy un string, estoy usando comillas simples. Y si yo le hago un type a yo soy un string, evidentemente ese se lo está asignando a una instancia de la clase string, ¿vale? Él lo está interpretando como un string. Bueno, ahora vamos a generar nuestro primer error en Python, porque es algo que pasa muy común, y es que dentro del mismo string yo necesito imprimir una comilla simple, una comilla doble. Fíjense, voy a quitar el comentario de esta línea de código
Como se pueden dar cuenta, yo estoy utilizando comillas simples para delimitar el string, pero dentro del mismo string hay una palabra, en este caso mundo, que también hace uso de esas comillas simples. Acá en este caso, el funcionamiento o la interpretación por defecto que le da Python a la comilla simple es como un separador, como un delimitador de un string. Por lo tanto, no lo asume realmente como un carácter. Cuando yo voy a ejecutar esta línea de código, él me genera nuestro primer tipo de error, que es un error de tipo sintáctico. ¿Listo? Los errores de tipo sintáctico es porque estoy escribiendo palabras de forma incorrecta, reservadas de Python de forma incorrecta, o simplemente, como en este caso, yo estoy combinando diferentes símbolos que son reservados, que tienen una interpretación diferente para el lenguaje. Entonces, cuando yo necesito imprimir dentro del string o mi string contiene comillas simples o dobles, hay dos alternativas. Vamos a comentar esta que me está generando error. Ya sabemos el primer tipo de error que tenemos, que es el tipo de error de sintaxis. La primera alternativa es utilizar el carácter de escape en Python. El carácter de escape en Python es el backslash, y lo que permite es que el lenguaje interprete lo que sigue después de ese carácter de escape, no como su significado por defecto, en este caso por ejemplo la comilla simple, su significado por defecto es delimitador de un string, sino como su segundo interpretación, en este caso como un carácter. Entonces voy a poner el mismo string hola mundo, acá estoy utilizando como comillas simples y delimitador del string comillas simples, pero aparte le estoy agregando el carácter de escape antes de cada comilla para que no interprete estas comillas que están dentro del string como su interpretación por defecto, sino como realmente lo que son, en este caso, que es un string. Ejecuto y fíjense, lo imprime tal cual nosotros queremos, utilizando comilla simple en la palabra mundo. Nuestra segunda alternativa es simplemente intercambiar el delimitador del string. Si ustedes están utilizando string de comillas simples y tienen comillas simples también dentro del string, utilicen comillas dobles como delimitador. ¿Qué es lo que le estamos diciendo a Python? Yo voy a utilizar comillas dobles en este caso para delimitar el string, y eso me permite usar comillas simples dentro del string, y funciona también en el sentido contrario. Ustedes pueden tener como delimitador del string comillas simples y dentro del string comillas dobles como elementos ya que hacen parte de la cadena de caracteres. Vamos a imprimir esta línea de código. Ya saben, la forma rápida es utilizar Shift Enter, que es el hotkey, para correr, y efectivamente corre sin ningún tipo de error. ¿Listo? Ahora viene otra pregunta, y es si el backslash es un carácter de escape, ¿cómo yo imprimo el backslash si también quiero que sea parte de un string? En este caso, si yo hago este primer string, él lo que va a hacer es interpretar por su valor por defecto, por su significado por defecto, su semántica por defecto es como carácter de escape, no como string. Entonces, al ejecutar esta línea de código, nuevamente me genera un error de sintaxis. Para incluir el backslash dentro de cadenas de caracteres, yo lo que necesito es aplicar un doble carácter de escape. Entonces, estoy diciendo el escape del siguiente carácter, que en este caso también es un backslash, por lo tanto no lo va a interpretar como carácter de escape, sino lo interpreta como un string. En este caso ya lo podemos ver en consola, no generó ningún error y me imprime el backslash. ¿Listo? También es otro tipo de solución que no se la recomiendo, porque realmente las comillas triples, como lo vimos, se emplean para escribir docstrings. No es típico que ustedes las usen dentro de su programa para otras cosas, pero también las podrían utilizar en caso dado. Pueden utilizar comillas triples para delimitar los strings. Eso les posibilitaría usar comillas simples y comillas dobles dentro del string. Digamos que es una alternativa que la podrían utilizar si así lo quisieran también. Bueno, eso respecto a los strings. Ahora vamos a ver un quinto tipo de dato, que es el tipo de dato booleano. En los tipos de datos booleanos hay dos posibles valores, true o false. No hay más alternativas. Entonces aquí, para especificar que algo es verdad, ustedes usan la palabra reservada true con la primera
la T en mayúscula, o false con la primera letra F en mayúscula. Entonces aquí voy a imprimir true y voy a mirar el tipo de dato. Fíjense, ya lo imprimí. Voy a mirar el tipo de dato de esta variable, cómo la está asumiendo Python, en este caso como una variable booleana. Pasa exactamente lo mismo con el otro valor, que es false. Con los tipos de datos booleanos nosotros vamos a construir condicionales, vamos a tratar de evaluar valores de verdad para la continuidad o no de la ejecución de un programa. Vamos a ver más adelante. Vienen los tipos de datos que son realmente la potencialidad de Python: las listas, las tuplas, los diccionarios. ¿Listo? Esto no lo van a encontrar normalmente tal cual, digamos un equivalente directo en otro lenguaje de programación como Java o C# o C si ustedes vienen de ese mundo de programación. Pero realmente son muy potentes. Una lista es básicamente una secuencia ordenada de elementos. Para especificar una lista en Python ustedes utilizan los corchetes cuadrados y separan cada elemento que va a ir dentro de esa lista con una coma. ¿Listo? Pueden ir diversos tipos de datos. Por ejemplo, en esta lista va 1, 2.2 y Python. Son 3 valores que van en esa lista y fíjense que cada valor tiene un tipo de dato diferente. El 1 lo va a interpretar, como ya vimos, como un entero, el 2.2 como un flotante y Python como una cadena de caracteres. Vamos a ejecutar esta línea de código. Y si yo le doy un type, fíjense que él va a asumir como tipo de dato una lista, no un tipo particular de los elementos que la componen. Vamos en este caso, les quiero mostrar algo que vamos a ver en más profundidad más adelante, pero es cómo nosotros accedemos a cada uno de los elementos de esta lista. Primero vamos a hacer una asignación. Vamos a ver en la siguiente lección. Lo que estamos haciendo es asignando esa lista a una variable y esa variable se va a llamar A. Entonces vamos a ejecutar esta línea de código. Lo que estoy haciendo es una asignación y vamos a utilizar un operador que es el operador de slicing, que me permite acceder a cada uno de los elementos, a uno o a múltiples elementos de la lista. Entonces el primer elemento de la lista se accede con un índice. Un índice es básicamente un keyword que me permite acceder a cada una de las posiciones. Ese keyword en listas es un número. La primera posición se representa con el índice 0, la segunda con el índice 1 y la tercera con el índice número 2. ¿Listo? Entonces con el operador de slicing, por ejemplo, ya sé que en la variable A va a estar esta lista, voy a la posición número 0 y en la posición número 0 lo que voy a encontrar es el número 1. Ahora, yo también puedo modificar listas. Las listas se pueden modificar en tiempo de ejecución. Yo podría, por ejemplo, asignar ahora a la posición número 1, siendo la posición número 1 en este momento 2.2, le podría asignar el valor 2.3. Y fíjense, ahora si vuelvo e imprimo la posición número 1, voy a obtener el nuevo valor. Eso quiere decir que las listas son mutables, se pueden modificar en tiempo de ejecución. Hay otro que me permite, otro tipo de dato que me permite también agrupar múltiples elementos, que son las tuplas, pero la diferencia con la lista es que son inmutables. Una vez yo las defino, no las puedo modificar. En este caso voy a definir una tupla que está compuesta por un entero 5, un string programa y un número complejo. Si yo le doy tag, él me va a decir que pertenece, este tipo de dato, este dato que yo estoy especificando, pertenece a la clase tupla. ¿Listo? La diferencia, como les mencioné, es que no lo puedo modificar una vez lo defina. Eso lo vamos a explorar un poquito más en profundidad en las siguientes lecciones. Vienen los dos últimos tipos de datos en Python, que son los conjuntos. Los conjuntos es una secuencia no ordenada de elementos, como un conjunto matemático. No acepta repetidos. Es decir, ustedes pueden especificar, por ejemplo, en este caso estoy especificando el conjunto 5, 2, 3, 1, 4. Todos son elementos diferentes, por ejemplo. Son elementos diferentes, por lo tanto, cumple con la definición matemática de un conjunto. Si yo le hago un type a este set, lo que voy a tener es que pertenece a la clase set en Python. Si yo defino este conjunto 5, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 4, como pueden ver, tiene elementos repetidos, él automáticamente elimina los elementos que se repiten y solo dejan elementos únicos. Recuerden, en el conjunto, en el tipo de datos set, solo se pueden poner elementos únicos. ¿Listo? No pueden haber repeticiones de esos elementos, cosa que sí lo permiten las listas y las tuplas. Bueno, finalmente está
el tipo de dato diccionario, que básicamente es una colección no ordenada de pares llave-valor. ¿Listo? Para definir un diccionario, al igual que un set, se utilizan los corchetes curvos y en este caso yo tengo que definir pares llave-valor. Una llave es como si fuera un índice en una lista. Yo voy a llamar a ese valor particular a través de la llave que yo defina. La llave puede ser un string o puede ser un entero. Entonces, en este caso, por ejemplo, para la llave 1, yo especifiqué el valor de llave 1, para la llave número 2, especifiqué el valor de la llave 2. Cuando yo ejecuto esta línea, lo que tengo es que interpreta esto como un diccionario. ¿Listo? No necesariamente se tiene strings, en este caso se tienen en el diccionario tanto como llaves como valores de esa llave, strings, pero puede ser, como les digo, otro tipo de dato. En este caso, por ejemplo, estoy utilizando llave 1 como llave, que es un tipo de dato string, pero el valor ya no va a ser otro string, sino va a ser, en este caso, 0. La llave 2 sigue siendo un string, pero estoy utilizando, en este caso, ya como valor un entero. Si yo defino aquí el tipo de dato, pues voy a tener que él lo identifica como el tipo de dato de diccionario. Ahora, ¿qué potencialidad tiene esto? Lo vamos a ver más adelante, y es que yo puedo definir mis propios índices para acceder a los valores que yo necesito. Y es muy práctico cuando se está haciendo análisis, por ejemplo, de frecuencias de palabras, donde yo puedo utilizar la palabra como un valor de índice para acceder a un valor determinado que yo necesito. Entonces vamos a ver eso en más profundidad más adelante, pero esta es una de las grandes potencialidades de Python. Entonces, bueno, acabamos de ver los diferentes tipos de datos en Python. Muchas gracias por su atención. Vamos a profundizar en muchos conceptos que probablemente les haya generado dudas en las siguientes, pero es importante que ustedes se vayan acercando a la tipología de datos que podemos manipular en Python. Nuevamente, muchas gracias y nos vemos en la próxima lección.